El diputado de la UDI, Jorge Ulloa, fue uno de los participantes en esta visita a Punta Peuco junto con el secretario general y la presidenta de la UDI y conversamos ahora con él. Desde Concepción, entiendo, diputado. Buenas noches. Daniel, muy buenas noches. Diputado, ¿por qué decidió usted tomar parte en esta visita? Resolví acompañar a la presidenta de la UDI porque yo usualmente he asistido a ver a los presos, a las personas privadas de libertad en Punta Peuco, como también he ido a otras cárceles. En ese sentido, lo que hice fue intentar que se comprenda que estamos frente a una situación real. Esa situación real tiene, en términos prácticos, un número importante de personas de muy avanzada edad con problemas gravísimos de salud. La prueba es que el otro día uno falleció y, por tanto, siento que los derechos humanos naturalmente tienen que ser respetados para todos. Para usted, estas personas, diputado, condenados por estos delitos, ¿son criminales? ¿Son violadores de los derechos humanos? Para mí son personas privadas de libertad, personas que fueron sancionadas por los tribunales y que en ese sentido les corresponde, en su dignidad de personas, tener el tratamiento que corresponde a un Estado de Derecho, por cierto. Correcto. ¿Y cómo describiría usted las acciones de estas personas? Las acciones que realizaron estas personas por las cuales están en este momento en la cárcel. Daniel, todas las personas que están privadas de libertad cometieron hechos que claramente la sociedad no acepta y por esa razón les priva de libertad. Por tanto, obviamente que en materia de derechos humanos nadie puede justificar la violación de derechos humanos. Eso lo hemos señalado en todos los tonos. Por esa misma razón es que tampoco nos podemos permitir el lujo de que en un Estado de Derecho democrático se violen derechos humanos y particularmente se violen derechos que tienen personas que están o postradas en cama o con gravísimas afecciones y que finalmente están pronto, algunos de ellos, a terminar sus días en esta vida y naturalmente, como dijo el propio presidente de la Corte Suprema, Daniel, merecen un trato digno en la hora de su muerte. Diputado, usted el año 2013 presentó un proyecto en que se otorgaba libertad a personas que tuvieran causas de derechos humanos cuando sus penas fueran inferiores a los 15 años. ¿Usted mantiene esa opinión? ¿Cree que se les debería dar la libertad, no solamente que vayan a su casa en casos de enfermos terminales, sino en términos generales a violadores de los derechos humanos, como lo planteaba en ese proyecto? Daniel, efectivamente, como usted lo señala, son materias distintas de las que estamos hablando ahora. Pero si usted me lo pregunta, de todas maneras digo que sí por una razón muy sencilla. Porque he señalado en todos los tonos que en términos de los sectores que vivieron esta crisis, hay solo un sector, miembros de un sector, que están privados de libertad y en el otro sector no hay nadie. Y por lo tanto, a mí me parece razonable que busquemos ir cerrando heridas. Pero no tiene que ver con la situación que estamos planteando ahora, Daniel, y yo creo que es importante que eso no se confunda. Cuando usted habla de una crisis y miembros de dos sectores, ¿está igualando lo que ocurrió aquí? Porque la represión sistemática desde el Estado se produjo desde un lado. Daniel, yo creo que usted y yo tenemos una opinión distinta respecto del beneficio de la vida. Independientemente si se termina con la vida porque uno tiene un fuero militar o si otro termina con la vida de otro porque es un extremista. Creo que, desde mi perspectiva al menos, son cuestiones que finalmente conducen a un solo tema, el término de la vida, y en ese sentido, en ambos casos, para mí por lo menos tiene la misma validez. ¿Qué cosa? La vida. Claro, pero le pregunto si usted iguala las situaciones que se provocaron, nos estamos refiriendo a las situaciones provocadas durante la dictadura, si usted iguala ambas situaciones de alguien que, por ejemplo, está condenado por una violación a los derechos humanos, como es el caso de los presos de Punta Peuco, de los que estamos hablando ahora. Quiero entender correctamente el punto que está haciendo. Lo que ocurre, Daniel, es que usted y yo sabemos de que, y se ha señalado en todos los tonos, porque hay incluso estudios, hay textos escritos, de que efectivamente en una buena parte de las personas que están privadas de libertad hay presunciones. Y por tanto, desde la presunción hasta la prueba hay una distancia y naturalmente que eso también tiene que llevarnos a pensar. Pero esas personas están condenadas.
Los tribunales de justicia consideraron que son culpables. ¿Usted considera, cuando dice que hay presunciones, considera que esas condenas tienen menos valor? Daniel, yo siento, Daniel, que cuando a alguien se le condena por presunciones es completamente distinto a condenar a alguien por pruebas reales, concretas y claras. Y por esa razón, vuelvo a reiterarle, siento que cuando uno habla, por ejemplo, de esta situación que es el secuestro permanente, esta ficción o mentira jurídica, creo que es imposible seguirla sosteniendo, es mi opinión. Pero, diputado, quiero entender correctamente lo que me dice, para no poner palabras en su boca. ¿Usted considera, cuando habla de estas presunciones, considera que algunas de las personas que están condenadas en Punta Peuco no cometieron esos crímenes? Yo creo que efectivamente hay personas que no las cometieron. Los tribunales han dicho otra cosa, hay que respetar lo que dicen los tribunales, pero si usted me pregunta a mí, basta con revisar muchos de los expedientes y uno se da cuenta que efectivamente existe la probabilidad y la posibilidad de que no hayan sido los hechores. En el caso del general Manuel Contreras, ¿usted también considera o tiene alguna duda acerca de los antecedentes que hay sobre él? Le pregunto por él, porque él mismo dijo que usted era el único político que lo visitaba en la cárcel, incluso dijo que era su amigo. ¿Usted tenía alguna duda de los antecedentes que había allí? Mire, yo creo que hay una diferencia, Daniel, muy grande entre quienes efectivamente tenían una responsabilidad de mando, como la tenía el general Contreras, respecto de aquellos que no tenían ninguna responsabilidad de mando. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de jóvenes oficiales que tenían 21, 22, 23 años. Hay una tremenda diferencia. Y, por cierto, el hecho de que uno vaya a ver a las personas que están privadas de libertad en esa condición, sin ninguna duda que genera en las personas un afecto. No tengo ninguna duda de eso, Daniel. ¿Usted se consideraba amigo de Manuel Contreras? ¿Cómo lo decía? Mire, yo tengo siento el mayor afecto por la condición de persona humana, por la condición y la dignidad que merecen las personas. Eso es lo que yo he tratado de mantener siempre. Y por esa misma razón he colaborado también con personas que estuvieron privadas de libertad y que estuvieran al otro lado de la vereda, me explico. Personas que, por ejemplo, uno de ellos tuvo lamentablemente participación en el asesinato de un carabinero, también hice lo mismo. Y no necesariamente uno puede pensar en amistades, pero sí creo en la dignidad de las personas. Y en el caso de Manuel Contreras, diputados, porque estamos hablando de una persona que cometió probablemente los crímenes más atroces que se registran en Chile. Le vuelvo a reiterar, Daniel, yo creo que es una cuestión distinta cuando hablamos de personas que tienen una responsabilidad de mando. Él tuvo una responsabilidad de mando y yo estoy hablando también de las personas que no tuvieron ninguna responsabilidad de mando. Estoy hablando de suboficiales, estoy hablando de cabos, estoy hablando de sargentos, estoy hablando de subtenientes, estoy hablando de tenientes. Cuando se habla, por ejemplo, de que eran parte de la estructura de la DINA un joven teniente, usted comprenderá que eso es faltar gravemente a la verdad. Pero cuando usted presentó el proyecto, le preguntaba recién por el proyecto que había presentado el año 2013, se le otorgaba la libertad a todos los que tuvieran penas inferiores a los 15 años. Ahí no se hacía la distinción sobre si tenían cierta jerarquía o si estaban arriba o abajo en la cadena de mando. Efectivamente. Sí, efectivamente, porque usted revisará y tendrá el antecedente necesario para comprobar que las personas que tienen menos de 15 años tenían una responsabilidad menor. Es bastante fácil de comprender eso y quiero contarle más. No soy el único, han existido muchos anteproyectos. Incluso hay algunos que piensan que proyectos, por ejemplo, como la rebaja en 2 grados, podría también ayudar. Yo creo que ese es un tema que finalmente la sociedad chilena tiene que hacerse cargo. Yo creo que a más de 40 años no resulta lógico que sigamos generando y profundizando una división que además no solo genera divisiones, sino que además genera un profundo daño en las familias, porque hay que recordar no solo a las familias de quienes murieron, sino que también las familias de las personas que hoy día están privadas de libertad. Si de usted dependiera, diputado, para resumir, las personas que hoy están en Punta Peuco, ¿todas ellas deberían salir en libertad o solo en algunos casos? Mire, yo no soy quien para decir si todos merecen eso o no. Lo que estoy señalando es que tenemos que buscar una fórmula que permita que la situación se vaya corrigiendo
y si hay personas que tendrán que quedar porque efectivamente están las pruebas, no hay ningún inconveniente, pero creo también que con esa misma severidad tiene que revisarse los casos y no seguir con esta mentira jurídica del secuestro permanente, porque eso objetivamente todos sabemos, usted, yo y todos, que no es real. Pero, diputado, en ese caso está hablando de casos de detenidos desaparecidos. Cuando estamos hablando del secuestro permanente, son personas que desaparecieron y cuyos cuerpos no han podido ser encontrados hasta ahora. Efectivamente, Daniel, usted tiene razón. Son personas que, en términos prácticos, pareciera a todas luces que lamentablemente están fallecidas. ¿Se fija? Pero lo que no podemos sostener es que para poder juzgar, para poder obtener una condena, fabriquemos un argumento que todos sabemos que es mentira. Y la consecuencia de eso sería que quienes asesinaron a esas personas e hicieron desaparecer sus cuerpos, ¿se les debería dejar en libertad? Daniel, yo creo que eso es parte de lo que tienen que revisar los tribunales. Eso es parte de lo que tienen que revisar los tribunales. Esto no es blanco y negro, Daniel. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a no seguir mirando la historia de Chile en blanco o en negro. Diputado Jorge Ulloa, muchas gracias por haber recibido a Serena Chile esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a